Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Muy buenas tardes. Esta es una historia de esas historias de las que prácticamente nadie habla y son tan importantes que se conozca el legado del exilio. Hoy les quiero hablar de Tony Cuesta. Tony Cuesta fue el fundador de los Comandos L, el líder de una de las organizaciones de comandos más activas del exilio cubano en Miami. Estamos hablando, y a mí me gusta mucho no descontextualizar, estamos hablando de una generación donde la lucha armada era muy importante y que se enfrentaron directamente a los Castro. Tuvieron misiones de infiltración, sabotaje en las costas de Cuba durante los años 60. Es recordado como el soldado ciego porque en 1966, escuchen ustedes esta historia, durante una misión fallida en Cuba, prefirió detonar una granada antes de ser capturado ileso. La explosión no lo mató, pero lo dejó ciego y sin poder mover la mano izquierda. La imagen de un guerrero herido, pero no vencido, se convirtió en un sello personal. Luego pasó muchísimos años de presidio político en Cuba, era uno de los plantados. Posteriormente vino a los Estados Unidos y se convirtió en un símbolo de resistencia en Miami. Lejos de retirarse a descansar o terminar, digamos, con la lucha, no, al contrario, continuó. Y es el autor de Plomo y Fantasía, sus memorias, donde plasmó la crudeza de la lucha armada contra la familia Castro, de la vida en prisión y además dejando un testimonio histórico que es fundamental para entender esa época, esa militancia en la lucha armada contra la familia Castro. Y hoy nos acompaña una mujer que fue testigo directo de esta historia contemporánea de Cuba. Estamos con María Aurelia, la esposa de Tony Cuesta, fundador de los Comandos L. María, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y a Radio Martí por invitarme. Es un honor en cualquier momento yo poder hablar de Tony. Así que te doy las gracias a ti, Mario. A ver, cuéntanos un poco la historia detrás de del hombre detrás del uniforme. Aquí una de nuestras productoras decía, pero si parecía un actor de cine. Así mismo, Tony era impresionante en su físico. En su juventud fue nadador olímpico. Siempre un hombre dado al atletismo, ¿no? Al ejercicio. Y realmente la historia de nosotros es especial porque cuando Tony estaba en Cuba, viviendo su juventud y estando en la Universidad de La Habana, que estudió ahí, veterinaria, por ende, pues yo no estaba ni nacida, yo estaba en la ilusión de mis padres, ¿no? Pero lo que sucede es que la vida de él en Cuba es interesante porque yo estaba comentando ayer a un colega de usted que Tony tenía en Cuba todas las comodidades posibles. O sea, cuando él empieza a indagar en el movimiento 26 de julio, era porque tenía una intranquilidad muy grande respecto a algunas injusticias que le veía en Cuba. Y él quería una democracia en Cuba, como muchos, y como yo diría que la gran parte que formó parte de ese primer movimiento. Pero lo interesante es que Tony se destaca al entrarse en el movimiento y cuando esa revolución, para decirlo, triunfa, entre comillas, a él lo nombran el jefe de logística de Fidel Castro. O sea que, irónicamente, él era el que preparaba la seguridad para Fidel Castro, moviéndose en la isla. Pero en 3 meses, justo, poquito menos de 3 meses, ya Tony se dio cuenta de que había una infiltración rusa en Cuba y que las cosas no estaban bien, que las cosas andaban por un camino político bastante negativo, para no hablar de comunismo. Y ahí empieza la contrarrevolución de él, siendo miembro del 26 de julio. Y pues se arriesgó su primo hermano también, que formaba parte del movimiento y también tenía otra posición de responsabilidad
realidad lo acompañó en la contrarrevolución, en los movimientos dentro del 26 de julio en contra del mismo movimiento por el cual ellos pues trabajaron. Y lo fusilaron al primo de él, cuando ya pues se determinó de que entonces Tony tenía que irse de la isla, o lo iban a matar a él, o a justiciar a él. Y fue cuando él se asila en la embajada peruana. La historia es muy larga, Mario, yo no sé cuántos detalles tú quieres que te dé, pero ya en ese momento que él llega a Perú y últimamente llega a los Estados Unidos, pues ahí comienza él a hacer, interesantemente, su primera cita fue en la oficina del FBI y se identificó y dijo quién era él, qué es lo que estaba haciendo anteriormente, cómo él ayudó a Fidel y el movimiento 26 de julio y después lo que estaba pasando en Cuba. Y dio testimonios de la infiltración rusa, le dio las más pruebas posibles que él podía, pero sucede que no le pusieron mucha atención. Sí. Fue cuando se interesa la CIA en Tony alrededor de unos meses antes de la Bahía de Cochinos. Y Tony estaba en la embarcación, una embarcación norteamericana, en rumbo a Bahía de Cochinos cuando pues dan el alto de que no va a haber ninguna invasión norteamericana. Ahí es cuando él rompe rangos con los Estados Unidos, vamos a decir en este aspecto, con los norteamericanos que los estaban ayudando, entre comillas aquí, y él forma los comandos Celes. Y ahí es cuando empiezan las 33 incursiones, como bien tú dijiste, 33. En la última rápido. fue lo que sucedió. Se dice rápido, sí. Pero imagínese usted 33 incursiones. A ver, repito, estamos hablando de un momento histórico en el que esta gente llegaron al poder por las armas, se aliaron con los rusos, cerraron a cal y canto la isla y el exilio respondió igual, es decir, con violencia de armas, porque era lo normal en la época. Entonces hay gente que a veces se pone a juzgar desde el presente, los años 60 o los 70, era lo normal en esa época. Así llegaron los Castros al poder. Y entonces 33 incursiones. Por cierto, ahí vi que también tuvo una acción contra un barco ruso, el barco Bakú. Sí. Eso te lo iba a mencionar, fue el único barco ruso, embarcación rusa, atacada desde aguas cubanas y grandemente dañada. Estaba el Bakú. Resultado de eso fue cuando Tony de verdad que pues atrajo la atención de la prensa norteamericana e internacional y obviamente de los Estados Unidos. Y entonces él salió en la cobertura, en el cover de Life Magazine, en aquel entonces, que Life era uno de los más prestigiosos revistas que habían, porque fue el único en la historia, vaya, en la historia contemporánea, vamos a decir, o reciente, que hizo eso. Y lo increíble es que yo quisiera que ustedes pudieran ver las fotos que yo he visto de las embarcaciones rústicas en que se hacían estas incursiones. Y Tony era el que lo diseñaba todo, él lo diseñaba en su mente. Era increíble porque fue un hombre que no tuvo una educación naval en lo náutico cuando estaba en la universidad, ni en su vida de hombre más joven en Cuba, no se desarrolló como un ejecutivo de AT&T en la sede de Cuba, así que era increíble el poder de la visión que él tenía y de inventar las plataformas que se iban a poner en eso de incidente del Bakú. Él fue el que diseñó como el cañón que iba a montar en una pequeña proa de una pequeña embarcación. Era increíble cómo hizo esas 33 incursiones, increíble, María con la ayuda Aurelia, de personas. Sí, cuéntanos la parte de la prisión política en Cuba, porque él fue uno de los plantados. Es decir, antes de dejarse tomar preso, explota una granada y eso le imposibilita el movimiento de la mano derecha, pero además se queda ciego. A pesar de todas sus heridas y de la gravedad de las heridas, el régimen lo mete preso y está preso durante 12 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué contaba él?
Una de las cosas que yo aprendí de Tony, que nunca he visto todavía repetida en ningún otro ser humano, Mario, es la determinación y el optimismo que él tenía. Era algo que no te puedo comparar. Eso es lo que lo que lo hace sobrevivir a él, heridas tan intensas que otros no hubieran ni sobrevivido. Por ejemplo, cuando él detona la granada, el abdomen entero se le abrió. Cuando él Wow. llega a los cirujanos en Cuba, ni siquiera lo cosieron, la cirugía fue superficial, porque pensaban que iba a morir. En menos de un mes tuvieron que volverlo a llevar a la sala de operaciones para hacerle la operación correctamente, porque ese hombre, decían, ese hombre está comiendo y la comida está tratando de digerir un abdomen que está herido. Ese era el tipo de físicamente la fuerza que él tenía. Ahora, hablándote de dónde es que sus fuerzas, no sé ni como espirituales, ¿no? Ujú. Pues lo salvan a él. Cuando él llega a la prisión, que él es plantado, se planta enseguida y nunca cambió su posición. Con él fueron especialmente cruel. Como él estaba ciego, pues los prisioneros políticos se hermanaban, tú sabes que hay una hermandad muy grande entre los prisioneros políticos de cualquier país que sean, pero en Ajá. Cuba era muy aguda. Y con Tony le cogieron hasta como más protección, un sentido de protección más intenso a Tony por ser como estaba, ciego y sin un brazo izquierdo. Pero cuando ya Tony se acostumbraba a uno de los prisioneros políticos que lo llevaba, como vamos a decir, sería su lazarillo, ¿no? Ajá. Los guardias lo cambiaban. No solamente le cambiaban a la persona, lo sacaban de esa prisión y lo llevaban a otra. Siempre estaba tratando de acostumbrarse a nuevo ambiente. Él estaba en un estado de completamente incertidumbre en donde estaba, quién lo estaba ayudando. Varias veces lo pusieron en lo que es me parece que le llaman las tapias, o solitary, como se diría, en, Sí. ¿cómo tú pudieras decir eso en español? Sí, sí, Disculpa. efectivamente, En, efectivamente. Las galeras, me imagino, donde los tenía. y él me describió un incidente en una de esas donde él estuvo más de un mes ahí. Era Wow. vamos a llamarlo una gaveta, ¿no? Sí, Donde él no podía los centros de extender los tortura, brazos. los centros de aislamiento. Exacto. Él no se podía extender los brazos, no se podía sentar, porque si se sentaba, las rodillas, él era un hombre que medía casi 6'6". Entonces, las extremidades extremadamente largas y parado todo el tiempo haciendo sus necesidades ahí. Wow. Y un día un guardia entra con un cubo y un trapo, le dice, coge, limpia eso, porque imagínate, estaba Ajá. inmundo donde estaba. Y él me cuenta que empezó a limpiar eso a su piso donde él estaba viviendo su hogar en ese momento. Y que él estaba en un momento ya de desespero. Llevaba, ya te digo, casi o más de un mes o por lo menos un mes solo, parado en esa situación que te explico. Y dice que en su momento de más desesperación, él oyó la canción de José José que dice, espera un poquito más. Y eso le dio fuerza porque él estaba seguro de que esa era una comunicación de Dios. Le quiero mencionar, Mario, que Tony era un creyente feroz en Cristo y en Dios. Siempre eso lo acompañó y creo que le dio mucha fuerza. Pero así todo, si quieres empiezo a hablarte sobre cómo el libro Plomo y Fantasía se creó. Sí, María Aurelia, en realidad no, ya no nos queda mucho tiempo, pero sí quería que nos hablaras del libro, es decir, Plomo y Fantasía. Yo creo que lo están reeditando ahora, ¿no? Es decir, para las personas, sobre No, todo ya está. Sí, los jóvenes, que ya, puedan ya conocer sobre está. él. ¿Cómo no? Ese libro él se lo dicta a los prisioneros políticos, compañeros de él, él lo narra, ¿no? Ellos lo van escribiendo, van sacando pedacito a pedacito el libro. Y es bello el libro, como lo voy a poner acá para que no sé si se ve aquí. ¿Lo ven ahí? Ajá, sí, 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 sí. El libro se llama
Plomo y fantasía, como tú bien describiste, tiene dos partes. La parte de plomo es una parte que no es ficción, es todos los hechos del confrontamiento en Montebarreto en el 1966, todo realmente como sucedió. Habla mucho de la historia, un poquito sobre la que yo conté de él ahora. Y después la parte de fantasía, pues es cuentos que él inventaba sin nunca haber sido escritor. Tenía una imaginación increíble y para entretener a sus compañeros, él inventaba estos cuentos de Hollywood, de estrellas glamurosas, de terror, tenía una serie de cuentos y eso es lo que consiste la parte de fantasía. Qué bien, María. Entonces, cuando yo lo conozco... Sí, Uh-huh. sí, sí, es que casi no nos queda tiempo y lamentablemente el dios Cronos es bien fuerte. Pero nada, me da muchísimo gusto haber podido conversar y ojalá que muchas personas puedan leer este libro, puedan conocer Quiero mencionar un momentico, quiero mencionar el website de Tony. Pueden ir al website que está en español y en inglés, se llama tonycuesta.com. Ahí mismo pueden cliquear en el libro y lo lleva directamente a Amazon. Pero el libro está en Amazon y es Plomo y Fantasía. Pero bueno, de nuevo, el website tonycuesta.com, ahí van a leer todo y pueden acceso al libro también. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros es un placer poder ayudar a divulgar la historia de un patriota, de alguien que peleó por la libertad de Cuba. Así que le damos muchísimas gracias por esta oportunidad y esta entrevista. Gracias a ti, Mario, y de nuevo gracias a mi amigo Joe Cardona y a Radio Martí, TV Martí. Claro que sí. Sigan así. Gracias. Bien todo. Bueno, pues que tenga una feliz tarde y un feliz fin de semana. Soy Mario Pentón. Nos encontramos la semana próxima.